Diciéndole al hermano, mira y lo vi en la pantalla. Hermano, pues Dios los bendiga y también a todos los que nos visitan, Dios los bendiga con los que están aquí con nosotros. Muchos hermanos están de viaje y lo que más me preocupa es que ninguno me invitó. Pero el día de hoy, ¿verdad? En estos días, fíjense que los capítulos de la semana, de esta semana que toca para leer la Biblia en un año, se encuentran en Isaías. Ustedes pueden ver que cómo estamos cubriendo Isaías en esta semana. Y es lo que vamos a tomar, solo un versículo que se menciona ahí en Isaías, que viene siendo Isaías 56:7, Isaías 56:7, o en otras palabras, Isaías 5, 6, 7, 56:7, y de ahí vamos a tomar una referencia. Fíjense que el Señor Jesucristo lo llega a utilizar cuando purifica el templo en Jerusalén. Entonces, aunque vamos a basarnos de ese versículo, vamos a ver más que nada lo que está en el Nuevo Testamento. Entonces, si pueden ir conmigo a Isaías capítulo 56, versículo 7, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, como título para este mensaje de hoy, escogimos una frase que se menciona dos veces en ese versículo. ¿Cuál frase se menciona dos veces en ese versículo? ¿Cuál es? Casa de oración. Se menciona dos veces en ese versículo. Entonces, ese es el título del mensaje de hoy. Entonces, acompáñenme a ver los pasajes, a ver el pasaje donde Jesús hace referencia de esto en el Evangelio de Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y esto se menciona en varios evangelios, pero vamos a basarnos en Mateo capítulo 21. Primeramente vamos a ver el versículo 12 y 13. Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13. Ahora, creo que Mateo sí es más fácil de encontrar, ¿no? En sus Biblias, no como a veces que les digo que lean uno de los profetas menores, ¿verdad? Entonces, en Mateo capítulo 21, versículo 12 y 13, dice: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Imagínense el contraste. Habían convertido la casa de oración del único y verdadero Dios en un negocio redondo y corrupto. Vea. Ahora, yo decía, bueno, ¿cómo les puedo explicar a los hermanos como qué es lo que pasaba ahí, verdad? Bueno, imagínense, vea, entonces que aquí está él viendo, vea, y está el celo de su casa, vea, lo consumía. Entonces, imagínense, si se fijan, uno de los que echó para afuera, ¿quiénes venían siendo? Ahí en el versículo 12 dice, y se volcó las mesas de los cambistas. Ahora, ¿quiénes son los cambistas? ¿Verdad? Entonces, son esas personas como cuando usted va a su país y luego tiene que cambiar la moneda. Entonces va a las casas de cambio, ¿verdad? Bueno, tal vez algunos países de ustedes no necesitan ya ni hacer eso, ¿no? Pero entonces van a las casas de cambio y ustedes ven cómo dice, compra tanto, venta tanto. O sea, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces imagínense, el cambista ve ahí, imagínense que yo soy el cambista, ¿verdad? Y llega el hermano Raúl para el templo, ¿verdad? Y luego, momento, ¿verdad? Tiene usted, o sea, porque como usted trae monedas de Roma, de César, ¿verdad? Que son inmundas, ¿verdad? Para entrar al templo tiene que traer, ¿verdad?, moneda del templo, ¿verdad? Moneda del templo. Entonces, ok, bueno, pues a ver, que saque todo lo que tiene en sus bolsillos, ¿verdad? Ok, 100, entonces vamos a decir que vamos a modernizarlo. Tengo $100 americanos, ¿verdad? $100 gringos, ¿verdad? Y luego, ok, bueno, entonces, a ver, según el cambio, le voy a dar 100 monedas, $100 del templo, ¿verdad? No, 80 le voy a dar. Porque así está el cambio. Así, obviamente, pues la moneda del templo va a ser más, ¿no? Así está el cambio. Entonces, por las 100, ¿verdad?, de americanas le voy a dar 80, ¿verdad? Y luego ya va, ¿verdad? Y pues, ¿para qué? Pues para comprar los animales para el sacrificio y todo eso. Y primero, pues obviamente se queja, ¿cómo? O sea,
a 100, a 80, pues ¿cómo está eso? No, pues es para ahí uno metérselo la ganancia, ¿no? Y luego ya después de eso, ve los animales, ¿verdad? Y los animales, pues malos. Unos cojos, ¿verdad? Unos tuertos, ¿verdad? O sea, no son dignos para ser sacrificados al Señor. Entonces, se fijan, por un lado, vea, hacían chanchulla, como dirían uno, en cuanto a eso, y luego ya después los animales, ¿se acuerdan que en Malaquías lo menciona el profeta ahí en Malaquías, de que estaban dando lo peor al Señor? Haz de cuenta que si usted ha ganado, entonces estaban dando lo que no querían, cuando debe ser lo mejor de lo mejor para Dios. Y entonces ahí vendiendo, y luego vendiendo y ocupando las áreas ya que eran para los gentiles, la área que es para personas, para que estén personas ahí alabando al Señor, no una venta, no un mercado como lo dice él en otra cita, no, lo han convertido en una casa de mercado. Entonces imagínese, va él y todo decepcionado, no, hombre, yo no puedo andar comprando aquí, ya se queja conmigo, ¿verdad? El cambista, y luego, no, pues devuélveme el dinero, vea, porque aquí no puedo comprar nada, y luego, no, pero entonces... Mira, es que no entiendes. Estos animales ya han sido santificados, ¿verdad? Así por los sacerdotes, ¿verdad? Ya los bendijeron, ¿verdad? Ya son aceptados, ¿verdad? Y lo cual es puro, ¿cómo se llama? Ellos rentan el lugar, ¿verdad? ¿Sí se fijan? Entonces, a final de cuentas, haciendo, ¿verdad? Rentando, ¿verdad? Los locales, ¿verdad? Para que las personas que estaban ahí vendiendo, ¿verdad? Su ganado. Órale, pues aquí está conseguían dinero de esa parte, cuando no debían de haber hecho eso, ¿no? Y luego aparte, animal que no está bueno. Pero si entonces el hermano se queja, no, o sea, devuélveme el dinero porque estos animales no sirven, son pura porquería. Bueno, claro, obviamente que no se podía tener puercos ahí, ¿verdad? Pero me refiero a que no sirven, ¿verdad? Para ser sacrificados, ¿verdad? Y entonces el indignado pues quiere otra vez salir, no gaste nada. Ok, ¿quiere que le devuelva su dinero? Ok, ¿cuánto me está dando? No, pues 80, ¿verdad? 80, ¿verdad? De templo, ok, le voy a dar 60. Y yo, ¿cómo? O sea, si cuando yo entré pues eran 100 y tú nada más me diste 80 del templo y ahora entonces me estás, ¿por qué? Porque la casa cambia, una cosa es la compra y otra cosa es la venta, ¿no? Y así de, obviamente estoy exagerando números, ¿no? Pero de una u otra manera, haciendo dinero. ¿Y dónde lo estaba haciendo? En la casa de Dios, en la casa de oración. Y luego los otros, pura corrupción, ¿verdad? Animales viejos y todo eso, pero al final de cuentas, no, es que esos ya están santificados, esos ya están aprobados, ¿verdad? Por los sacerdotes, ¿verdad? Puro negocio, pura robadera. Y por eso él dice en el versículo 13, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hermanos, imagínense, ¿verdad? Que entonces yo venga aquí, hermanos, estoy vendiendo Biblias. Aquí tengo esta Biblia, ¿verdad? Pajita la mano, esta ya está consagrada, ¿verdad? Se la vendo a $500. Solo $500, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? 500, mire, ya está buena, ya está. Esta es la versión autorizada, ¿verdad? Y todo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y luego, no, yo voy a traer otra cosa. No, esta es la Biblia para tener. Y haciendo negocio, imagínense que el día de hoy estuviéramos haciendo así. Ahora, tal vez, ¿eso se hace en otras congregaciones o no? O que el agua bendita, ¿verdad? O que las flores, ¿verdad? La flor bendita, ¿verdad? O que esto, ¿verdad? Y cosas, y se hace una venta tremenda, ¿no? Y luego, imagínense que ya después diga, ay, también estamos vendiendo himnarios, ¿verdad? Himnarios consagrados, ¿verdad? Este no es cualquier himnario, este es himnario de El Salvador. Y fíjense, hasta su nombre, hasta el nombre de El Salvador, ¿verdad? Qué mejor himnario que ese, ¿verdad? Y se lo vendo, bajita la mano, $100, ¿verdad? $100. Y conste que no le estoy pidiendo aparte el envío, ¿verdad? Y luego que usted diga, no se preocupe, aquí yo tengo mi propio himnario. Su himnario, a ver, ¿cómo es su himnario? Es seguro que su himnario está hecho en China. Y seguro que se lo dedicaron al dragón rojo, ¿vea? De China. Entonces, no, estos son los santificados, esos son los que tienen que comprar. Imagínense, o sea, el día de hoy, y nunca falta, ¿verdad? Ya después se andan cobrando bautismos, ¿verdad? Imagínense cobrando esto y aquello, cobrando, o sea, para todo. Pero otra vez, pensando otra vez allá en el templo en Jerusalén, acuérdense que ese lugar era exclusivo, es decir, en ningún otro lugar del mundo se podía construir ese templo. Solamente podía ser en el templo ahí en Jerusalén, vea, en el monte Sión. Y solamente ahí se podía adorar a Dios, hablando del Antiguo Testamento.
Y estaba dedicado, entonces estaba el lugar, el patio de los hombres, de las mujeres, y luego de todo el pueblo de los gentiles. Era el más grande, el patio más grande. Y era porque, ¿para qué? Para todos los pueblos. Ahí si se fijaron, ahí en Isaías 56:7, dice, ¿se acuerdan? No sé si se fijaron al final, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para todos los pueblos. Y a final de cuentas, no, o sea, en vez de ver para lo que estaba dedicado esos patios, no, a final de cuentas estaban haciendo ahí cueva de ladrones, ¿verdad? Mercado, ¿verdad? Vamos a usar estas áreas, ¿verdad? Para entonces hacer dinerito, ¿no? Entonces sí, o sea, imagínense, o sea, qué tan indignado no estaba Jesús, ¿verdad? Al ver todo lo que estaba pasando. Y luego continuando ahí en Mateo capítulo 21, versículo 14 al 16. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Sí se fijaron quiénes son los que entraron? O sea, como antes, no, tú no puedes entrar y todo eso. En el contexto, fíjense que en el contexto de lo que está en Isaías 56:7, menciona, por ejemplo, a los eunucos. Dice, no, los eunucos no. Pero dice, no, ahí en la profecía dice, ellos también van a entrar, también tienen el derecho de entrar y adorar al Señor. Ahora, recuérdeme que la manera de pensar en aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, era, si la persona tiene una enfermedad, por algo será. Dios la tiene castigada, ¿verdad? Significa que es un pecador, significa que está mal. Hasta ese que nació ciego, ¿se acuerdan? Que le preguntaban los discípulos, obviamente influenciados por los fariseos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego, no? Digo, no fue que pecaron sus padres o él, sino para que se manifestaran las maravillas de Dios. Pero uno puede ver, o sea, cómo entonces el juzgar de ellos, no, si estás enfermo es que Dios te tiene castigado porque eres un pecador, entonces ¿cómo puedes tú meterte aquí? Pero fíjense cómo ahí se echó para afuera todos. Y dijo, ¿verdad? Es mi casa, ¿verdad? Va a ser llamada casa de oración. Y versículo 14, y vinieron a él, o sea, Jesús en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Sí, pero los principales sacerdotes y los escribas, o sea, fíjense, que, o sea, piensa, no tiene sentido su reacción después de esto, ¿no? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, ¿qué hicieron? Se indignaron y le dijeron, oye lo que estos dicen. Y Jesús les dijo, nunca, sí, dice, sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Está citando el Salmo 8. Pero como dice, oye lo que están diciendo. ¿Y qué respondió Jesús? Sí, sí, qué bien que lo está escuchando, ¿verdad? Y lo está aceptando, lo está recibiendo, ¿verdad? Nunca le dices de la boca a los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, sí, hermanos, no se preocupen, hermanos, cuando de repente por ahí se escucha que hay un niño por aquí, de un bebito y todo eso, que vengan, que desde chiquitos escuchen de la palabra de Dios. Claro, obviamente que al principio no van a comprender, o están en la sala de cuna aprendiendo en el nivel que pueden, ¿verdad? Pero es bien bonito eso, cuando de repente por ahí se oye escuchar un niño, ¿verdad? Eso sí, que sea un bebé, no sea uno de ustedes adultos, ¿verdad? No le pellizcó ahí su cónyuge o algo, sino que se quede un bebé, uno, qué bonito desde que niños. ¿Cuántos adultos tal vez de aquí hubieran querido ir a la iglesia desde niño, ¿no? Desde bebés. Algo bien hermoso, ¿no? Entonces, o sea, pero sí es bien triste, hermanos, cuando digo, porque hasta conozco de parientes que no, o sea, como no van a la iglesia y no llevan a la iglesia a sus hijos. No saben nada de la Biblia. Ya no saben nada de Noé o de Abraham o de José, ¿verdad? O de nada de saqueo, ¿verdad? Nada de eso. Entonces, pero qué bonito cuando desde chiquito, ¿verdad? Desde chiquito, ¿verdad? ¿Se acuerdan quién desde chiquito sabía la palabra de Dios ahí en Timoteo? ¿Se acuerdan? Era su abuela Loida y su mamá Eunice, ¿verdad? Los que le enseñaban de la palabra de Dios desde chiquito. Bien bonito, ¿verdad? Entonces, sí, como dice, nunca le hice la boca de los niños y los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, fíjense, les quiero decir esto, hablando de la reacción de los fariseos en contraste a lo que estaba sucediendo. En vez de ver las maravillas y reconocer que era el Mesías,
Los sacerdotes y escribas, ciegos por sus celos, se indignaron. En vez de ver las maravillas y darle gloria a Dios, los sacerdotes y escribas se ponen a criticar y a juzgar. Dice, entonces, les quiero hacer esta pregunta. ¿Dónde hizo Jesús esas maravillas? Ahí está en el versículo 14, vea. ¿Dónde hizo Jesús esas maravillas? En el templo, vea, sería la respuesta. Pero quiero profundizar más esa pregunta para que piensen otra respuesta. ¿Dónde hizo Jesús esas maravillas? ¿En una cueva de ladrones? No sé, no. Ya los había echado. ¿Ya? Sino en la casa de oración, ¿verdad? En la casa de oración. ¿Dónde? Otra vez les voy a preguntar, ¿dónde hizo Jesús esas maravillas? ¿En un templo? Y la siguiente palabra empieza con purifi y termina con cado. En un templo purificado. Y se fijan, o sea, ¿dónde hizo? Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Dónde sucedieron esas maravillas? En un templo ya purificado. En un templo ya purificado. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17, ¿qué dice? 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. Aquí el contexto se refiere a iglesia, o sea, el conjunto de miembros. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 y 17. 1 Corintios 3, 16 y 17, que dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, santo es. Entonces, como les digo, aquí en el contexto está hablando del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Va a haber otro texto que después voy a mencionar, que ahí sí se refiere a nuestro cuerpo individual, nuestro cuerpo. Pero aquí está hablando dice, que sois vosotros, ¿verdad? Entonces, hablando, hermanos, entonces nosotros somos, como dice aquí, un templo de Dios. El Espíritu de Dios está morando en nosotros. ¿Y qué dice al final? Dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿cómo es? Dice, santo es, hermanos. Ahora, hablando todavía de eso de la iglesia, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Está Pablo escribiéndole a Timoteo y después de decirle muchas cosas, ¿no?, acerca de la doctrina y todo, y dice el versículo 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pero ¿qué dice el versículo 15? O sea, ¿por qué le estaba escribiendo lo que le estaba escribiendo en esa carta? Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Sí, fijan, o sea, hay una manera de conducirse en la casa de Dios, ¿verdad? Uno no está en la playa, ¿ya? Uno no está en el parque, ¿ya? Uno no está en el mercado. ¿Se acuerdan Cornelio? Cuando ya vino Pedro, ¿verdad? Y estaba lleno de invitados. Y si estamos aquí en presencia de Dios para escuchar lo que nos traes. Fíjense, o sea, en la presencia de Dios. Entonces sabían, o sea, que era algo especial. Entonces dice, porque si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, de la verdad. Entonces, bien importante, hermanos, eso siempre de hablar con la verdad, con la verdad. Y en Mateo 18:20, tal vez se lo sepan de memoria, ¿qué es lo que dice? Mateo 18:20. Dice Jesús en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos, ¿verdad? En medio de ellos. Ahora, obviamente, ¿verdad? Este versículo no se debe usar como para... Había un hermano, me acuerdo que una vez, hermano Israel, como que él el hermano Israel como que ya se había cansado de escuchar a muchos escuchar decir este versículo, donde están congregados 2 o 3 en mi nombre, porque como que cuando a él se lo decían, era pero porque a veces tal vez donde él se reunía o algo, ¿verdad? Eran bien poquitos, eran bien poquitos, entonces como que lo estaban utilizando como muletilla o como excusa
de no tener más personas, ¿verdad? Porque obviamente todas las congregaciones, no importa cuál es el número, siempre tiene que andar pensando en traer más almas a Cristo, más almas a Cristo. Pero como que él ya se había cansado de escuchar ese versículo, pero como pretexto de que porque eran bien poquitos. Entonces en una ocasión, ¿verdad? Él estaba así al frente, ¿verdad? Me dijo, eso que por 2 o 3 están congregados en mi nombre, estoy yo. O sea, lo dijo como en forma de queja, ¿no? Pero obviamente todos sabíamos, pues es un versículo de la Biblia, ¿no? Pero él lo decía, ¿por qué? Porque con el tono con el que lo usaban era para andar excusándose de que eran poquitos, ¿no? Pero no, hermanos, aquí lo está diciendo porque sí, o sea, en el caso de nosotros, vea, nunca podemos menospreciar, ¿verdad? El hecho de que estén unos poquitos y todo, vea, no, dice Jesús, vea, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, vea, ahí estoy yo, ¿verdad? Ahora sabemos que Dios está en todas partes, siempre está en todas partes, pero cuando nos reunimos en su nombre, su presencia está de una manera más especial, ¿verdad? Porque sabe que entonces lo que se está haciendo aquí es para dedicarlo a Dios, ¿vea? Para dedicarlo a Dios y para aprender de su palabra. ¿Cómo se llama? Casa de oración, ¿verdad? Será llamada. Entonces, bueno, esos 3 versículos que acabo de mencionar es en cuanto a versículos que se están refiriendo a la iglesia, ¿verdad? Y cómo la iglesia es santa y es el cuerpo de Cristo y somos el templo de Dios viviente, ¿verdad? Muy importante. Ahora, las otras que quiero mencionar ya se refieren a nuestro cuerpo, ¿verdad? Ya el cuerpo de cada uno de los cristianos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20. Recuérdenme, ¿a dónde es donde Jesús hizo maravillas? En un templo purificado, ¿verdad? En un templo purificado. Entonces, en este caso, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20, el contexto y todo da a entender claramente que se refiere ya a nuestro cuerpo, porque en el contexto está hablando mucho en contra de la fornicación, que uno no puede andar fornicándose y andar siendo uno con una ramera, sino que somos uno con el Señor nosotros, entonces no debemos de andar haciendo esas cosas, ya hablando de cómo usamos nuestro cuerpo, cada uno de nosotros. Entonces, en 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, hermanos. Entonces, bien importante, hermanos. Ya, hermanos, el cuerpo, usted tóquese su cuerpo, ya no nos pertenece. Ya no es de nosotros, vea. Ya a un cristiano no le toca decir, es mi vida. Así como dicen unos, es mi vida, yo decido lo que quiero. No, ya usted ya no se pertenece a usted, ya le pertenece su cuerpo y su espíritu al Señor, ¿verdad? A Dios. Entonces, muy importante, acuérdense eso de cuerpos purificados. Entonces, Él lo hace a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Dice, fuisteis comprados por precio. Y sabemos que no fue con oro y plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que le dijo aquí a Pablo antes cuando se iba a bautizar? Hechos 22, 16, que dice, Hechos 22, 16. Ananías allá a Saulo, ¿verdad? Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Esa es la manera en que nos purificamos, ¿verdad? Entonces, eso que Jesús hizo en la cruz por nosotros, ¿verdad? El derramar su sangre en la cruz. Entonces, lo que dice, ¿verdad? Que entonces por eso cuando nos bautizamos, lo estamos haciendo con Jesús, como dice Romanos capítulo 6, que morimos juntamente con Cristo y somos sepultados juntamente con Él para vivir una vida eterna con Él, vivir una nueva vida cuando resucitamos, cuando salimos de las aguas. Entonces, lava tus pecados invocando su nombre. Ahora, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. ¿Qué es lo que dice ahí? 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22. Hablando de esa purificación, ¿verdad? Que es gracias al Señor. Dice 1 de Pedro 1, 22. Habiendo, ¿qué cosa? Purificado, ¿verdad? Vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Se fijan cómo dice? Por la obediencia a la verdad. Entonces, obviamente tenemos que creer, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestra fe en Él, ¿verdad? Tenemos que bautizarnos. Esto lo digo porque
Hay unas personas que dicen, no, mira, solamente cree y ya, solamente cree y ya. Pero hay otra cita donde dice que el Señor da el Espíritu Santo a los que le obedecen, a los que le obedecen. Aquí podemos ver otra vez la obediencia. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Una vez yo le decía a alguien que insistía, vea, que para qué el bautismo, para qué, bueno, muy bonito, pero para qué. Y luego, pues es una obediencia a Jesús. Jesús es por eso lo decimos nosotros, porque es Jesús el que lo dice, no uno. Y si imagínate que si tú ya comprendiste, ¿verdad? Que si crees en Jesús, Jesús te dice que te bautices y tú no lo quieres hacer, ¿eso en qué te convierte? Pues en un desobediente. ¿Y ustedes creen que van a entrar al cielo desobedientes? Pues no, ¿verdad? Hasta la palabra de Dios dice, de los que desobedecen son hijos de la ira, dice, los que obedecen ese espíritu de desobediencia que se refiere al diablo, ¿no? Entonces, si habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros, que dice, entrañablemente, de corazón puro, ¿verdad? Bien importante. Otra vez, ¿verdad? ¿Dónde hizo Jesús sus maravillas? ¿Verdad? En el templo ya purificado, ¿verdad? Cuando ya no era una cueva de ladrones, sino ya purificado. Y ya para terminar, les quiero decir otra cita donde se menciona eso, pero quiero decirles lo que pasó después. Y ahí en Juan capítulo 2, versículo 16 al 22. Juan capítulo 2, 16 al 22. Entonces la primera parte ya sucedió. Y luego aquí dice entonces Juan 2, 16 al 22. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume, ¿verdad? Eso es lo que estaba sintiendo Jesús. ¿Qué cosa? No, en el caso de los fariseos sentían celos y por eso se indignaron. En el caso de Jesús, el celo, ¿sí se fijan la diferencia? Celos es pecado, celo es lo correcto. El celo de tu casa me consume. Versículo 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿no? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho, ¿verdad? Y con esto terminamos, hermanos. Entonces, así como ellos lo hicieron, creamos la escritura, ¿verdad? Y no convirtamos en cueva de ladrones o en cueva de pecados el templo del Dios viviente. Como vimos, no nada más lo aplicamos en el sentido de nosotros, así como iglesia, de no convertirlo en cueva de ladrones, no convertirlo en mercado, sino también el templo, ¿vea?, del Espíritu Santo que somos nosotros, ¿vea? Entonces también, ¿vea?, no convertirlo en un templo de pecado, ¿vea?, sino un templo, ¿vea?, del Espíritu Santo, santo, purificado, para honra y gloria de Dios. Y con eso terminamos. Entonces hay una persona, ¿vea?, que el día de hoy quiere pues purificarse el día de hoy, ¿vea?, por la sangre del Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, ¿verdad?, entrando en usted, ¿vea?, cuando usted cree, se arrepiente, se confiesa a Jesús, ¿verdad?, y se bautiza, entonces puede hacerlo el día de hoy, ¿verdad? Cuando el hermano, ¿verdad?, que dirige el himno de invitación, se lo indique. Gracias y Dios lo bendiga.